Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra segunda clase, nuestra segunda sesión de esta noche. Estamos viendo generalidades en farmacología y es el tema que nos toca ver hoy. Me da gusto ver que hay muchos alumnos, tenemos muchos alumnos también de la universidad y muchos alumnos pasantes de enfermería también. Y me da mucho gusto, los felicito porque esta es una de las debilidades en enfermería. Hoy en día, enfermería, sus egresados de enfermería, pasantes en enfermería, ya licenciados en enfermería que están ingresando de una facultad de enfermería, salen con muchas debilidades en cuanto a farmacología. Y esto se debe que en la universidad únicamente nos dan un semestre nada más de clases donde se ve farmacología. Y farmacología es un campo muy, muy amplio. La farmacología es un campo muy amplio, ya que nosotros como personal de enfermería todo el tiempo vamos a estar administrando medicamentos. Vamos a tener que preparar y administrar estos medicamentos a nuestros pacientes, a los que les estemos brindando los cuidados de enfermería. Y para eso tenemos que conocer las presentaciones y las vías de administración de los medicamentos. Y bueno, vamos a empezar con la primera presentación de medicamentos, se llama soluciones. Estas son mezclas homogéneas en las que un sólido o un líquido está disuelto en otro líquido. Pueden ser soluciones acuosas o no acuosas. Se consideran como soluciones los jarabes, las gotas o los contenidos de las ampollas, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de jarabe, ¿no? El famoso mucosolvan, que es el Ambroxol. Es un jarabe oral y que sabemos que se utiliza para la tos, ¿sí? Es un mucolítico. Y en cuanto a los jarabes, son solución concentrada de azúcares en agua, se suele utilizar en el caso de los medicamentos con sabor desagradable, ¿no? Por ejemplo, este sabor fresa. Pero recordemos que este jarabe que tenemos nosotros, este Ambroxol, es de patente. Es el de patente que tenemos nosotros aquí en la imagen, pero lamentablemente en el sistema de salud tenemos el jarabe genérico, ¿no? No el Ambroxol genérico que tiene un sabor muy desagradable, muy desagradable. Pero este es lo que hay en el hospital y eso le tenemos que dar a nuestros pacientes, ¿no? Y en cuanto, y en cuan- y en cuanto al jarabe que le vamos a dar a nuestros pacientes, nosotros tenemos que saber, primero, va una pregunta importante acá. Tú tienes un paciente y tiene indicado 10 mililitros de Ambroxol bioral cada 8 horas, que es la dosis del Ambroxol jarabe. Pero este paciente es diabético. La pregunta es, ¿se lo vas a administrar sí o no? Exacto, la respuesta es no. Correcto. No, no se lo vamos a administrar. ¿Por qué? Mire, muchas veces los médicos de los centros de salud, los médicos de los hospitales, se olvidan de las enfermedades crónicas del paciente, si es diabético, hipertenso, si tiene insuficiencia renal, se olvida por completo. Entonces tú como enfermera, tú como enfermero tienes que saber esto. Lo tienes que dominar este tema y debes de saber, no, si mi paciente es diabético, ¿cómo le voy a indicar el Ambroxol jarabe? Aunque el paciente esté controlado, significa que tenga un nivel de glicemia normal. En este momento no se lo debes administrar, está contraindicado, porque acuérdate, como lo dice acá, solución concentrada de azúcares. Entonces, le vas a elevar, vas a poner a tu paciente en una hiperglicemia, ¿sí? Le vas a elevar la glucosa por niveles muy altos, más del parámetro normal. Pero ahora imagínate que tu paciente es un diabético descontrolado y tú le administras Ambroxol, va a estar más complicado. En ese tipo de pacientes, nosotros existen otros jarabes para dar a los pacientes y no tanto como jarabes, sino nosotros tendríamos que dárselo como tabletas. Si es necesario administrarlo en el paciente, si es necesario, lo vamos a administrar, pero en tabletas, ¿correcto? Ambroxol, pero en tabletas, no en jarabe, ¿ok? Entonces, ese es el conocimiento que nosotros debemos de tener como personal de enfermería. Gotas son solución de un medicamento preparado para administrarse en pequeñas cantidades, principalmente en las mucosas. Y pues aquí tenemos las famosas gotas oftálmicas.
¿sí? Como por ejemplo tenemos la hipromelosa. Muchos de nosotros hemos usado en algún momento las gotas de hipromelosa, ¿no? La hipromelosa es prácticamente un medicamento que se utiliza, que es un lubricante. Es un lubricante para disminuir la inflamación y la irritación del ojo, ¿sí? Tenemos el cloranfenicol gotas también, ¿no? De ahí están las ampollas, ¿sí? Es un recipiente estéril de vidrio plástico que habitualmente contiene una dosis de una solución para administrarla por vía parenteral, ¿sí? Aquí como dice por vía parenteral, ¿sí? Es por vía intravenosa, intravenosa. ¿Ok? Y aquí tenemos como, por ejemplo, podemos mencionar acá el diclofenaco, el diclofenaco intravenoso, la metoclopramida, la butiliosina, ¿sí? Y en vial, recipiente estéril que contiene un fármaco habitualmente en forma de polvo seco liofilizado. Para su administración se debe preparar con una solución, con un líquido, ¿no? Y aquí en vial, pues tenemos al más conocido que existe, ¿no? La ampicilina. La ampicilina intravenosa viene en polvo con su diluyente, hay que prepararlo para administrárselo al paciente por vía intramuscular o por vía intravenosa. ¿Ok? Y bueno, seguimos con las clasificaciones. Tenemos aquí, ahora van las suspensiones. En las suspensiones se trata de un sólido finalmente dividido que se dispersa en otro sólido, un líquido o un gas. Se consideran suspensiones las lociones, los geles, las pomadas o pastas y los supositorios. Entran en esta clasificación. Vamos a revisar el primero, loción. Es una suspensión en forma líquida de aplicación externa, ¿sí? Esto es vía tópica, ¿no? Es una suspensión en forma líquida que se aplica de vía externa. Y es uno muy conocido que nosotros hemos utilizado muy seguido, con el momento que vas a hacer una curación, ¿sí? La lidocaína spray, si la has utilizado alguna vez, la lidocaína spray, vas a hacer una curación, pero el paciente refiere mucho dolor al momento de la curación, entonces tú vas a administrar esa loción de lidocaína al 2% en spray en el tejido del paciente donde vas a hacerle la curación y el paciente va a sentir menos dolor al momento de hacer la curación, ¿ok? Tenemos el gel, es una suspensión de pequeñas partículas inorgánicas en un líquido. En reposo pueden quedar en estado semisólido y se vuelven líquidos al agitarlos o de grandes moléculas entrelazadas en un medio líquido, que en este caso son los semisólidos, ¿no? Y bueno, y aquí en gel nosotros pues tenemos uno de los más conocidos, es el famoso Ultra Bengué. Sí, Ultra Bengué, que es una pomada gel. No es una pomada, es un gel, pero el Ultra Bengué contiene en sí diclofenaco, ¿sí? Diclofenaco y lidocaína, pero es en forma de gel que se le aplica vía tópica al paciente, ¿sí? Y es para disminuir el dolor. Y en la pomada tenemos la suspensión en la que los medicamentos se mezclan con una base de vaselina, de la lanolina y otras sustancias grasas. Y aquí tenemos un claro ejemplo, la sulfatiacina de plata. ¿Para qué se utiliza esta sulfatiacina de plata, alumnos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el uso? En todos los hospitales, en el carrito de curaciones tenemos una de estas pomadas, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Es un apósito para heridas, sobre todo se ocupa en úlceras por presión. Así es una crema, ¿sí? Se aplica por vía tópica y lo que hace la sulfatiacina de plata es favorece la cicatrización, como lo menciona la compañera efectivamente. ¿Sí? Entonces nosotros cuando veamos, por ejemplo, una úlcera por presión, ya que tenga un grado 2, en ese momento hay que aplicarlo. ¿Sí? En ese momento. Cuando hay una úlcera por presión grado 1, aquí tenemos que aplicar medidas de prevención, pero ahí en el grado 1 podemos, antes de que haya ruptura de la piel, podremos utilizar el dexpantenol, que es otra crema, otra pomada que va a hacer ese efecto protector cutáneo también, ¿no? Pero para eso se utiliza, cicatrización de heridas. Dice Candy Selene para quemaduras, efectivamente, así es, para las quemaduras también. Y tenemos las pastas, son suspensión espesa y concentrada de polvos absorbentes dispersos en vaselina tras la aplicación
cuando se secan se vuelven más rígidas. Y por ejemplo, aquí en la pasta tenemos un muy común, nuestro famoso amigo que se llama óxido de zinc. Muchos de nosotros oxidamos o utilizamos el óxido de zinc, ¿no? Y lo utilizamos precisamente en las úlceras por presión, ¿no? Y de hecho, eso es lo que hay en el hospital, óxido de zinc, ¿no? Fuera bueno que en el hospital tuviéramos nosotros, por ejemplo, el dexpantenol, ¿sí? Que es mucho mejor que el óxido de zinc, pero para la dermatitis de contacto, pero lamentablemente no hay, ¿no? Porque en nuestro sistema de salud que tenemos en México tenemos todo, pero de baja calidad. Lamentablemente es todo genérico lo que tenemos en los hospitales. Y lo ideal no, lo ideal tiene que ser medicamentos de calidad, medicamentos de marca registrada, que son los medicamentos de patente. Y bueno, la otra clasificación, en cuanto a las suspensiones, tenemos el supositorio, son preparados sólidos, habitualmente en una base de crema de cacao o gelatina, se utilizan para la administración de medicamentos por vía rectal, vía vaginal y se administran en forma de óvulos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el más conocido, el paracetamol, ¿no? El paracetamol supositorio de 300 miligramos. ¿En quiénes vamos a utilizar el paracetamol supositorio? ¿En qué pacientes? Sabemos que esto es un antipirético, ¿eh? Es para la fiebre. Pero ¿en qué pacientes vamos a utilizar paracetamol supositorio? En los pediátricos. Correcto, en paciente pediátrico, en los niños. No le vamos a poner a un adulto un supositorio, ¿eh? No, no, no. Para los adultos existen las tabletas, ¿sí? Y a nivel intrahospitalario, nosotros tenemos el paracetamol intravenoso, ¿no? Pero sobre todo en los pacientes pediátricos se aplica el paracetamol supositorio para prevenir, para disminuir la fiebre en ese momento en el niño, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las emulsiones. Este es un sistema en el que un líquido está disperso sin diluirse como pequeñas gotitas en otro líquido. La viscosidad aumenta añadiendo sustancias emulsificantes. En este grupo se encuentran las cremas, que se definen como emulsiones líquido viscosas o semisólidas de aceite en agua, o de agua en aceite. ¿Sí? Ahora, y aquí tenemos una muy común, ¿no? La dalantina, que es la clindamicina cutánea. ¿Para qué se utiliza esta crema, alumnos? Es vía tópica. ¿O en quiénes los vamos a utilizar? ¿Para qué sirve la clindamicina? ¿Será un analgésico la clindamicina? ¿Será un desinflamatorio? Es un antibiótico, correcto, es un antibiótico. Es un antibiótico en presentación cutánea, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a administrar en la presencia de una herida, ¿sí? Ya sea una herida traumática o no traumática. ¿Qué es una herida traumática? Una herida traumática es ocasionada por un golpe, ¿sí? Como por ejemplo por un arma blanca, ya sea por un machete, por una hacha, ocasionado en el paciente y esa herida se le infectó al paciente. Ahí vamos a usar clindamicina. Pero puede ser también una herida no traumática, que no haya sido provocado por ningún golpe, sino que haya sido provocado por una lesión, ¿sí? Por una protusión, por la formación de una protusión, se llama un pioma, un tumorcito, más que un tumor, una colección de pus que se libera, ¿no? Y al momento de que se libera eso o de que el médico abre esa colección de material purulento, esa herida va a tener que quedar abierta, no la podemos cerrar, ¿sí? Porque está infectado. Entonces ahí vamos a utilizar nosotros clindamicina, pero eso es una herida no traumática. Y allí es donde vamos a utilizar clindamicina y es muy efectiva la clindamicina en ese tipo de heridas. ¿Ok? Ya más adelante lo veremos a profundidad, este medicamento. Y hay otras formas especiales de medicamentos. Las que se utilizan con mayor frecuencia son las que se citan a continuación. Tenemos los cartuchos presurizados, son envases metálicos en los que se encuentra el medicamento en forma líquida junto a un gas propelente para ser administrado por vía respiratoria, ¿no?
Y ahí tenemos muchos medicamentos que se aplican por vía inhalatoria, ¿sí? Tenemos ahí y son los que ya vienen preparados en cartuchos especiales para aplicar sobre todo en los tratamientos de POC. Los dispositivos de polvo seco son envases diseñados para permitir inhalar el medicamento sin utilizar gases propelentes igual, ¿sí? Y en estos de los dispositivos de polvo seco, pues ahí tenemos el famosísimo salbutamol spray, ¿no? El salbutamol spray o la fluticasona, que es el sameterol, igual en spray, es únicamente inhalatorio, ¿no? Y las jeringas precargadas, tenemos la dosis habitual del medicamento, se encuentra precargada en una jeringa de un solo uso. ¿Y quién no ha aplicado este medicamento? A ver, ¿quién me dice cómo se aplica este medicamento que tenemos acá? Que es la clasificación de jeringa precargada. Primero que me diga para qué sirve el Clexane, la enoxaparina sódica. Primero, ¿para qué sirve? ¿Sí? Y vía de administración y sitio de administración. Pues bueno, la vía de administración ya sabemos que hay, como lo dicen, ¿no? Es subcutánea. Pero ¿cuáles los sitios de la aplicación de este medicamento? ¿Quién me lo dice que yo lo he aplicado? Eso se aplica mucho a nivel institucional, ¿eh? A nivel institucional. Para prevenir la aparición de coágulos en la sangre. Así es, exactamente. Es un anticoagulante, correcto. Pero ¿en qué sitio? Sí, muy bien. En dónde se administra? Creo Sabemos que que es en vía el subcutáneo, abdomen. en el abdomen. ¿No lo puedo aplicar en el brazo? ¿Vía subcutánea en el brazo? Quiero participar, quiero que- ¿No? Sí, se aplica en la región periumbilical, en la región del abdomen, como lo mencionaron. Pero en el tejido graso de la región periumbilical, ahí es donde va el Clexane, la enoxaparina sódica. ¿Sí? Muchos de nosotros cometemos el error y lo aplicamos en el brazo, en la región deltoidea, ¿sí? Pero no se debe aplicar en el brazo, no, porque es un medicamento muy irritativo, muy irritativo. De hecho, mira, cuando veas que a un paciente le están aplicando la enoxaparina en el brazo, obsérvale su brazo, vas a ver que se le ve todo con hematoma, todo color verde, se le ve el brazo del paciente y dice que le duele. ¿Por qué? Porque la enoxaparina sódica es un medicamento muy irritativo, por eso va por vía subcutánea y tiene que aplicarse donde haya tejido graso. Y yo he visto muchos compañeros que lo aplican mero donde está el músculo deltoideo. Y ese es un grave error en la administración de este medicamento, ¿sale? Y este medicamento de enoxaparina sódica se le indican a todos los pacientes que tienen un alto riesgo de producir o generar un trombo a nivel circulatorio, ¿sí? Que se le forma un coágulo sanguíneo, pues. Esto es muy importante cuando tú estés trabajando en el hospital. A todos los pacientes con fractura de cualquier tipo, fractura y de cualquier hueso, se les indica enoxaparina sódica subcutánea cada 24 horas. Pero aquí hay algo muy importante. 24 horas antes de que operen al paciente, este medicamento se tiene que suspender. Lo tienes que suspender. Si tu paciente lo van a operar mañana en el turno de la mañana, desde hoy tú ya no se lo debiste administrar. Hoy ya no. Hoy ya no se lo debiste administrar. Hoy ya no. Hoy martes ya no, porque lo operan mañana miércoles. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo se lo aplico al paciente y lo operan mañana? El detalle va a ser que el paciente, como este medicamento, su función es coagular, o sea, detecta, el paciente va a detectar que un trombo lo va a destruir. Entonces, cuando se está haciendo la cirugía y se esté tratando de hacer la hemostasia, o sea, la hemostasia es que se forma un coágulo. Entonces, ¿qué va a hacer este medicamento? Va a actuar el efecto y va a destruir al coágulo. Y por lógica, tu paciente se te va a desangrar y va a morir tu paciente. Se va a morir tu paciente. Entonces, mucho cuidado con esto porque ya por ahí en el hospital nos pasó un caso grave así, por ahí lo mencionaron hemorragia, si es correcto. Por eso, estudiantes de enfermería, pasantes, mucho ojo con ustedes, sobre todo pasantes, estudiantes que van a terminar ya su carrera profesional y se van a insertar en el campo laboral de la enfermería. Trabajar en un hospital se necesita mucho conocimiento, mucha teoría, habilidad y práctica y no cometer un error.
porque literal, si tú matas a un paciente, vas a la cárcel, literal, ¿eh? No te escapas, ¿sí? Nos pasó un caso en el hospital hace poco, allá en el Presidente Juárez, en el ISSSTE de la ciudad de Oaxaca. Era una compañera nueva que acababa de entrar a trabajar, entonces ella le aplicó, como en la indicación Cardex siempre aparece la enoxaparina, pero ahí decía suspender 24 horas antes de la cirugía. Y ella, pues yo creo que estaba despistada la compañera, como es ahorita nuestros egresados de enfermería, ahorita vienen, pero vienen súper despistados, se andan en otra onda, los chicos, la verdad, no se concentran, no vienen bien concentraditos. Y resulta que la chica estaba a cargo de ese paciente, lo iban a operar en el turno de la tarde, a las 3 de la tarde, y al paciente le tocaba al mediodía la enoxaparina, y ella como si nada se lo aplicó, la enoxaparina a las 12 del día, se llevan al paciente, ¿sí? Pero ya en el transfer, al momento de estar entregando la recepción del paciente, ella mencionó, no, pues sí, al paciente se le aplicó su dosis de enoxaparina a las 12 del día. ¿Y cómo? Dice la jefa del área de quirúrgica. ¿Cómo que se le administró? No, no, ese paciente no se opera. Y ya le preguntaron al paciente, ¿le inyectaron? Sí, la inyección que va ahí en la pancita, sí, ahí me la pusieron. Ah, no, va para atrás, se suspende acto quirúrgico. Y eso, lo bueno que se dieron cuenta ahí, si hubiera una falla que nadie se diera cuenta, ese paciente, no sabemos cómo le va, ¿no? Entonces se necesita mucho conocimiento, alumnos, mucho conocimiento, ¿sí? Porque nosotros en el hospital prácticamente la mayor parte del trabajo que hacemos es administrar medicamentos por diferentes vías, ¿sale? Bueno, continuamos. Aquí tenemos otra presentación que son los parches. Son dispositivos en forma de láminas con adhesivo que contienen un medicamento y que se aplican como un apósito plano adherido sobre la piel. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El trinitato de glicerina o de glicerilo. ¿Para qué sirve este medicamento, alumnos? ¿Quién ya lo ha utilizado? ¿Nadie? Mira, para utilizar este medicamento tienes que tener mucho cuidado. Para empezar, para empezar, tienes que usar guantes para utilizarlo. Muchos de nosotros cometemos el error de aplicar este parche sin guantes. Pero aquí, como lo dice, ¿sí? Es por absorción intradérmica, por absorción dérmica, perdón, por la absorción de la piel. Entonces, cuando tú vayas a aplicar el parche, tienes de ponerte unos guantes y debes evitar tocar la parte interna del parche al momento de desprender el adhesivo para colocárselo al paciente. ¿Dónde se le aplica? En la región apical del corazón. Dice Maleni Ruiz, así es, para la insuficiencia cardíaca, así es. Es para enfermedades cardiovasculares, el trinitrato de glicerilo. Así es, muy bien. Entonces, ahí nosotros tenemos que saber utilizar este parche, ¿sale? Y tiene una duración cada 24 horas, cambiarle el parche al paciente. Le quitas ese y le pones otro, ¿sale? En región apical del corazón. Muy bien. Los nebulizadores, envases con o sin gas propelente en los que se encuentra un medicamento en forma líquida o semisólida para ser administrado por vía tópica o mucosa mediante pulverización. Y bueno, aquí estos nebulizadores, ¿sí? Dice Julia, para la prevención de anginas de pecho, correcto, así es. Estos nebulizadores se refiere, ¿sí? A los que vamos a administrar nosotros en el paciente, pero ¿sí? Es un medicamento en forma líquida o sólida y, por ejemplo, tenemos acá lo que es la famosa fluticasona, ¿sí? Que es por medio de aerosol. Y en estos nebulizadores también nosotros tenemos los medicamentos conocidos como de la budesonida, ¿sí? El bromuro de ipratropio también. Ahora vamos a ver las vías de administración de los medicamentos. Ya vimos las diversas presentaciones que tenemos. Ahora vamos a entrar a la vía de administración de medicamentos. La vía de administración es el lugar o la zona por donde el medicamento entra en el organismo. Existen distintas vías para la administración de un medicamento y ¿quién determina cuál es la más adecuada? Pues es el médico, ¿no? Porque él va a dar la indicación médica. Recuerden que nosotros recibimos indicaciones médicas, pero el médico nos va a decir, vas a aplicar estos medicamentos al paciente en estas vías. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ejecutar esas intervenciones en la administración de medicamentos.
Para su elección incluye distintos factores y son los siguientes. Primero, la situación física mental del usuario. Y este es un dato muy importante porque aquí vemos, en este caso, vemos acá el maniquí. Este es un maniquí. En todos los pacientes que sufren de EBC, lo que es el evento vascular cerebral, pues tienen afectado esta situación física mental, ¿no? Si tú le vas a tener que dar a este paciente una tableta, su antihipertensivo, que es el metoprolol, si está en coma el paciente, inconsciente, es por vía oral, pero pues ¿cómo va a poder deglutir esa tableta de metoprolol? Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí en este momento es que al paciente se le va a tener que instalar una sonda nasogástrica, así como la vemos, es una sonda nasogástrica, y por medio de la sonda le vamos a administrar ese medicamento. Para esto nosotros tenemos que triturar esa tableta, ¿sí? Y yo le quiero preguntar a los que ya trabajan en un hospital, ¿cómo trituran sus tabletas? A ver, los escucho. ¿Cómo le hacen para triturar su tableta? ¿Sí? ¿Cómo le hacen? A ver. A ver, Valeria, usted que ha ido a práctica, Valeria, ¿cómo lo hace en el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes? Pues nosotros compramos esos pastilleros que traen para romper pastillas y eso. Excelente, muy bien. Dice Maleni, debe haber morteros, así es. Siempre en los hospitales hay una piedra. Vayan y hay una piedra ahí en la central de enfermería, ¿no? Y dice la piedra, no llevar. Dice, yo le decía, oye, ¿para qué utilizan esta piedra? ¿A poco entran los perros acá al hospital y con esto los espantamos? No, enfermero Abel, ¿cómo crees? Este es para moler las pastillas. Órale, dice yo, ¿en serio? Sí. Wow. Miren, la tecnología ha avanzado mucho y como lo dijo Valeria, actualmente existen unos trituradores de tableta ya, ¿sí? Mira, aquí el objetivo, eso de lo que muchos utilizan con el mismo torundero, ¿no? Con el mismo torundero meten la tableta en el empaque de la jeringa y ahí lo están aplastando, aplastando, aplastando. No es así, no es bueno. ¿Sabes por qué? Porque el medicamento tiene que triturarse completamente. Dice usuario de Zoom, ya empecé con un cono de papel, aplasto con el base de vidrio y no tenemos mortero, ok. Triturarse bien, ¿sí? ¿Por qué? Para que cuando nosotros la apliquemos por sonda nasogástrica, como se ve en la imagen, nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar bien diluido y no me vayan a quedar restos del medicamento que me vayan a obstruir la sonda nasogástrica. ¿Sale? Entonces, existen esos trituradores de tableta. Yo los invito a que compren todo su triturador de tableta, ya sea para el paciente que se le va a dar por vía oral. Hay pacientes que ya no pueden deglutir una tableta, no pueden tragar una tableta, ¿sí? Entonces hay que molérsela bien, diluirlo en agua bien y que tomen el agüita los pacientes. Entonces la invitación es para que todos compren su triturador de tabletas. Yo en lo personal, yo tengo el mío. Yo tengo mi triturador de tabletas. Lamentablemente en la institución no va a haber. Si en el hospital no tenemos ni baumanómetros con estetoscopio, que menos vamos a tener un triturador de tabletas, ¿no? Entonces ya nos tocaría a nosotros para ahorrarnos el trabajo, sobre todo, ¿no? Y para la seguridad de nuestro paciente, más que nada. Dice Maleni Ruiz, ¿dónde lo consigo, profe? Usuario de Zoom. Maestro, yo miro un video que utiliza una jeringa de 5 con un poco de agua. Pero ahí usuario de Zoom aplicaría solamente para ciertos medicamentos, pero hay unos medicamentos como por ejemplo el nifedipino. El nifedipino viene bien sedimentado ya. ¿Cómo cuesta triturar el nifedipino, El nifedipino de 30 miligramos. Miren, ¿dónde se consigue, Maleni? Hay un lugar donde lo venden, miren, donde yo conseguí el mío. Ahí en Plaza Sol o en Plaza, en Tuxtla Gutiérrez, Plaza Sol, la otra, ¿cómo se llama? Recuérdame el otro nombre, la otra plaza. La que está en la Avenida Central, ¿cómo se llama? Plaza Cristal, ¿no? Sí, Plaza Cristal. Ahí hay una empresa que vende los multivitamínicos, las proteínas, ¿no? Para las personas que van al gym. Creo que la empresa se llama GMC, donde venden multivitamínicos, donde venden esas proteínas para los que hacen músculo, ¿no? Ahí lo venden, búscalos. Ahí, en cualquier plaza de tu ciudad, donde haya esa empresa que se llama GMC, ahí los vendes.
Muy bueno, porque trae para cortar a la mitad la tableta y trae para triturar. Y todos debemos tener uno. Si trabajas en el ambiente, en el área privada, muy recomendable que lo uses, porque más si vas a tener un paciente con EBC, ¿ok? La edad del paciente depende mucho, los efectos inesperados y propiedades físico-químicas del fármaco. Y dice Maleni, ¿cuánto cuesta? Aproximadamente como 300 pesos, Maleni, aproximadamente. 300 pesos, pero pues te va a ser muy útil y te va a servir, depende el cuidado que le des por mucho tiempo. Yo tengo el mío todavía por ahí. Ahí lo cargo todavía, ahí está. Por allá los alumnos que están por acá, de primer semestre, que están por aquí, luego se los voy a enseñar a alumnos para que lo vean. Ya luego se los voy a enseñar y se los voy a decir cómo se usa, cómo se utiliza. Y sobre todo, uno de los talleres vamos a aplicar medicamentos por sonda nasogástrica. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces con la primera vía, la vía enteral, que es la vía que vamos a empezar a revisar, que es la vía oral, por así decirlo, ¿no? Los fármacos administrados por vía enteral discurren por el tracto gastrointestinal hasta alcanzar el torrente sanguíneo y posteriormente se eliminan. Durante este proceso de atención y enfermería se deben tener en cuenta los siguientes. Hay que hacer una buena valoración, un diagnóstico, tener nuestros objetivos y una buena ejecución. Más que nada la ejecución es la implementación de la actividad, o sea, la administración del medicamento como tal, ¿no? Y aquí en la valoración tenemos valorar contraindicaciones, antecedentes, conocimientos del paciente. Es lo primero. Cada que vayas a administrar un medicamento, tú le tienes que preguntar al paciente si es alérgico a un medicamento. Siempre, siempre, siempre. Y va a depender de él si te va a decir sí o no. Y aquí lo más preocupante para ti sería que no lo sé. Sería una respuesta que te debe generar dudas. Tú siempre tienes que estar preparado para cualquier evento adverso que se presente en el paciente, ¿sí? Los medicamentos vía oral pueden generar un evento, un evento, una reacción adversa, sí, sí, pueden generar una reacción alérgica, sí. Los medicamentos inhalados, desde luego que sí. Los medicamentos intravenosos son los más delicados aún, ¿sí? Entonces tú tienes que valorar todo eso, los antecedentes del paciente. Vamos a valorar el grado de conocimiento del paciente sobre el medicamento que se le va a administrar. Vamos a verificar que hay una correcta colocación de la sonda nasogástrica si es que la tuviera, pero sobre todo más que la colocación, hay que verificar que esa sonda nasogástrica realmente esté en el estómago, y no esté en acodada en la vía superior o lo más grave en los pulmones, pero en los pulmones no podría estar porque cuando una sonda entra a los pulmones en automático, el paciente le genera el efecto antitusígeno, genera tos y lo va a expulsar. Entonces debemos de valorar todo eso, ¿no? Hay que valorar también si hay una posibilidad de automedicarse por el estado del paciente y hay que ver la familia si tiene el tiempo para cuidar a este paciente. Mira, muchos pacientes se automedican y aquí es donde viene la parte que tú debes de saber a los pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen alguna enfermedad mental, que ellos no pueden tomar sus pastillas por sí solos. Tiene que haber un cuidador primario que le esté administrando sus medicamentos o les esté dando sus medicamentos a cierto horario. Pero todo eso nosotros lo vamos a valorar como personal de enfermería. En los diagnósticos, pues los más habituales tenemos el deterioro de la deglución. Todos los pacientes adultos mayores tienen este problema. Y ahí si hay un paciente que tiene esto, pues hay que triturar ese medicamento, hay que diluirlo bien para que lo tome por vía oral, pero ya bien triturado, ¿no? Otro diagnóstico es el mantenimiento efectivo de la salud, incumplimiento del tratamiento, déficit del autocuidado, que es la alimentación y el desequilibrio nutricional. O sea, que el paciente no tiene la capacidad de autocuidarse a él mismo, pues difícilmente ese paciente va a poder tomar su medicamento en el horario correspondiente. También si hay un deterioro de la movilidad física, dolor y el dolor agudo y tanto crónico. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo nosotros en la administración de este medicamento? Primero que nada, se plantará según los diagnósticos que presente el paciente el objetivo, ¿no? Si mi paciente
no puede deglutir la tableta de medicamento antihipertensivo que le voy a dar, pues voy a tener yo que triturarle, ¿no? Y en ese momento ese va a ser mi objetivo, triturar esa tableta y que el paciente lo pueda consumir por vía oral, pero una vez ya triturado. Y en la ejecución, en la pauta común, en la preparación y la administración de medicamentos, y para esto siempre nos tenemos que lavar las manos. Y bueno, aquí habla, compruebe las 5 reglas, ¿no? Que es la famosa regla de oro, ¿no? ¿Alguien se la sabe esa regla de oro? En sí son 10 correctos, actualmente son 10 correctos, ¿no? Pero los 5 son las bases, ¿eh? Que son los 5 que es medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta y ¿cuál es el último? Medicamento correcto. Exactamente, y vía de administración, ¿vale? Primero acá, y ahí se le agregaron los demás, ¿no? Que es de infusión correcta, la fecha de caducidad, pero esos 5 son los elementales que deben saber y se tiene que comprobar con el paciente para no haber errores en la administración de medicamentos. Sobre todo, fíjate que en el turno nocturno es donde llega a haber muchos errores y te comparto porque en su momento a mí, trabajando en un hospital en el turno nocturno, me llegó a pasar un evento de eso en la ejecución de la administración de medicamentos. Todos sabemos que en el turno nocturno es muy pesado trabajar en la noche. Aparte del desvelo, el cansancio acumulado, ¿no? Todos en el hospital sabemos que si hay oportunidad nos vamos a descansar 3 horas en la noche. Te turnas con el compañero que esté cerca de ti, 3 horas él y 3 horas tú. Y ya cuando te levantas, pues te levantas todo adormitado, ¿no? Y eso fue mi caso que me pasó a mí. Entonces yo a un paciente, pero lo bueno que me di cuenta en el momento, reaccioné en ese momento antes de administrarle. Había un paciente que le iba yo a aplicar furosemide. Por eso al paciente siempre se le tiene que identificar con 3 datos al paciente. ¿Con qué identificamos al paciente? A ver, ¿cuáles son esos 3 datos? ¿Quién me dice? Para identificar un paciente se utilizan 3 datos. ¿Cuáles son? El primero es nombre completo, Nombre número de completo, ajá, el otro, segundo, fecha de nacimiento y edad. no, fecha de nacimiento y cédula y registro. Ah, Nombre ok. completo, cédula, registro o No en expediente todos los hospitales lo tenemos. Por ejemplo, en el que yo trabajo no contamos con eso. con expediente. Con el número de cédula para identificación, no. No, ok. Pues ¿en qué institución trabaja usted? ¿Cómo, perdón? Ajá, ¿en qué institución trabaja usted? En Hospital Naval. Ah, el Hospital Naval. Pero ahí tienen le llaman registro, ¿no? Es Como un tal, no registro. contamos con registros para identificación de pacientes, no. Ok. Pero tendría que haber, son unos números, porque son las 3 cosas y se lo dice en las acciones esenciales en la identificación correcta de los pacientes. Y el otro, pues, es la fecha de nacimiento. Pero muchas veces resulta que el paciente, y es lo que me pasó a mí, que el paciente se llamaba Juan José López Rodríguez y el otro paciente que estaba al lado se llama igual Juan José López Hernández. Entonces yo le iba a administrar furosemide 20 miligramos IV, pero yo estaba dormitado en ese momento y como se llaman igual, yo me fui por el primer nombre Juan José. Y ya en ese momento, cuando ya le hice mi asepsia, en la conexión en Y del equipo normogotero, ya introducí la aguja y como en ese momento como que reaccioné y corroboré con mi hoja de indicación médica, mi Cardex. Y dije yo, y verifiqué, no, dije, en ese momento pues sí hasta el sueño se me quitó y ya. Y me dice el paciente, ¿qué no lo va a administrar? Y en ese momento tú tienes que tener mucha labia, porque al paciente no le puedes decir, es que me equivoqué, disculpe, no. No, sí, lo estoy administrando. Y ya simulé como que lo administré, pero no lo administré. ¿Sí? Y ya fui. ¿Y aquí qué se tiene que hacer? Como ya lo contaminé, tengo que desechar esa dosis de medicamento, preparar otra vez la furosemide y administrarle al paciente correcto. Entonces, ¿qué le iba a pasar al paciente? Pues como aquí es furosemide, es un diurético, es un medicamento que se usa para eliminar líquidos por medio de la orina, es para que el paciente orine más, miccione más. Entonces, esto es lo único que iba a pasar, que el paciente iba a estar miccionando más, ¿no? Era un paciente sano, sin enfermedades. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso nosotros. Bastante cuidado al momento de administrar un medicamento. Y si tú te das cuenta en ese momento de que vas a cometer un error, trata
de disimular que el paciente no se dé cuenta que te equivocaste. Y yo sé que lo que te voy a comentar a muchos nos ha pasado, a muchísimos, porque a mí me ha pasado y actualmente me ha pasado, ¿no? Muchas veces tenemos mucha carga laboral en el hospital y tenemos preparado todos nuestros medicamentos y empezamos a administrarlo, ¿no? Y de repente te confundes en cuanto a la administración de medicamentos por infusión continua, que son por carguitas, ¿no? Por las carguitas. Y a mí me ha pasado que le he puesto al paciente el metronidazol, que viene en carguitas, el metronidazol que viene en carguitas, se lo pongo al paciente que no es, o sea, se lo conecto a su equipo de normogotero. Pero no lo abro. Ya en el momento cuando ya lo voy a abrir, como que reacciono y me doy cuenta y dije, chispa, no es. ¡Oh! Ese medicamento ya se contaminó. O sea, no se lo puede retirar y ponerse el otro paciente, no. Ni modos. Lo vas a tener que desechar. Pero lamentablemente, ¿qué hacen muchos compañeros en el Sistema Nacional de Salud? Nada más lo cambian y listo, y se lo aplican a otro paciente. Y es incorrecto, ¿eh? Y un alumno me decía, oiga, profe, pero ¿cómo cree que se va a contaminar? Mire, si vemos como lo dijo Isaac Newton, dice, ¿no? La fuerza de gravedad 1.6 segundos, dice el muchacho muy físico matemático, ¿no? Si está a una altura superior al paciente, ¿cómo es posible que algún microorganismo patógeno, si es que lo tuviera nuestro usuario, camine por el catéter, subiendo por el equipo de venoclisis y llegar hasta la bayoneta del normogotero? No hay lógica, profe, dice, por la fuerza de gravedad no concuerda. Y yo le dije, bueno, la pregunta es, esa solución parenteral que está ahí, todo el tiempo está arriba, superior al sitio de incisión del catéter, todo el tiempo está arriba, ¿sí o no? No, No, no está maestra. no, porque el paciente se para al baño y agarra a muchos pacientes, bajan su suerito y en la mano lo lleva, mira, y cuando te das cuenta, hay retorno sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No, si tú te equivocas en algún momento, ni modos, con la pena, tienes que desechar ese medicamento y preparar otro. Por eso, para la aplicación de medicamentos tiene que ser con doble verificación, ¿eh? ¿Cuál es la doble verificación? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo es la doble verificación? Ya vimos que para identificar a un paciente son 3 datos: nombre completo, cédula o registro y fecha de nacimiento en membrete de cabecera de cama y en pulsera de identificación. Es la doble verificación para no equivocarnos en la administración, ¿ok? La administración por vía oral, aquí tenemos un ejemplo, el diclofenaco. ¿Para qué sirve el diclofenaco? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de medicamento es? ¿Será un antibiótico? No. ¿Qué es? ¿Es un analgésico? Sí, es para el dolor. Exacto, es un AINES, un antiinflamatorio no esteroideo, es para el dolor. ¿A qué paciente le vamos a indicar diclofenaco? El diclofenaco se aplica en todos los pacientes que tengan un tipo de dolor traumático. ¿Qué significa dolor traumático? Ya lo mencioné, por un golpe. Que el paciente iba en su bicicleta y se cayó de la bicicleta y se golpeó la rodilla. ¿Qué le vamos a dar? Diclofenaco, ¿sí? Que el paciente iba caminando y se trompezó y ¡pum! Se cayó, diclofenaco, ¿sí? Siempre y cuando no sea alérgico al diclofenaco. Que el paciente estaba sentado en la silla y la silla se quebró y se dio un sentón. ¿Qué le vamos a dar? Diclofenaco. Eso es dolor traumático. ¿Cuál es el dolor no traumático? La otalgia. ¿Qué es la otalgia, alumnos? Habrá alumnos de primer semestre. ¿Qué es la otalgia? Por ahí, ¿quién está? Yo ya se los dije. Otalgia, incorrecto. Otalgia, ¿quién me dice qué es la otalgia? ¿Alumnos? ¿Dolor Otalgia. de oído? Dolor de oído. Correcto, dolor de oído. ¿Le vamos a dar diclofenaco? No, no. Ahí va a entrar el primer medicamento de elección, que es paracetamol. El paracetamol es para el dolor no traumático, no generado por golpe, sino el dolor que viene internamente, que se irradia internamente. ¿Qué es eso? Y ahí también entra en conjunto el metamizol sódico, que es un medicamento interno, que en el dolor interno, que se genera por dentro. Y hay muchos más medicamentos que más adelante lo veremos. Pero ahí, por ejemplo, un paciente tiene cefalea, dolor de cabeza, ¿qué le vamos a dar? Paracetamol, de primera elección.
¿sí? Y pero ¿qué hacen muchos compañeros que me recetan? Tómate una aspirina. No, está incorrecto, no es la aspirina. Primero vamos con el paracetamol y vamos a identificar la causa que está provocando la cefalea, el dolor de cabeza, ¿sí? La odontalgia. ¿Qué es la odontalgia? Odontalgia. Cuando te da una odontalgia, pero que te tira, ¿no? ¿Qué es la ¿Dolor de odontalgia? muela? Correcto, el dolor de muela, ¿no? ¿Qué le vamos a dar al paciente? Paracetamol. Pero si no se quita con el paracetamol, vamos a tener que dar el más fuerte, que es el metamizol sódico. Pero es por rangos. Acuérdense que el paracetamol es un medicamento de efecto prolongado, ¿sí? Que dura el efecto hasta 6 o 8 horas. Pero nosotros tenemos un medicamento que actúa rápidamente, que como lo es el ketorolaco, lo vamos a ver más adelante. Pero el ketorolaco es de efecto instantáneo, quita el dolor. Bueno, Bioran. Primero, nosotros lo que vamos a hacer en todos los hospitales tienen que existir, bueno, muchos utilizamos los conitos, ¿no? Los conitos para nuestros medicamentos Bioran. Y es correcto, ¿sí? Lo que no es correcto es que nosotros llevemos ahí en nuestra mesa de trabajo todas las tabletas ahí puestas y le peguemos la tela adhesiva. Porque yo he visto, quitan la tableta, sobre todo me refiero a las tabletas. De aquí no hay problema, mira, porque este diclofenaco las tabletas vienen con su envoltura interna. Ahí lo que vas a hacer, pues lo vas a cortar y le puedes poner la telita adhesiva. Si tú quitas tus medicamentos con etiqueta o con tela, no pasa nada, ¿sí? Y ya cuando se lo vas a dar al paciente, pues le retira la tela adhesiva. Pero los medicamentos que vienen en un frasco, en un contenedor donde vienen todos juntos, ahí tienes que evitar contaminar ese medicamento, sobre todo que lo vayas a ensuciar, ¿sí? Primero vamos a depositar el medicamento en un recipiente sin tocarlo. 2, vamos a fraccionar la medicación si está permitido para obtener la dosis prescrita o triturarla para que pueda ser tomada por el paciente. Mira, muchas veces hay un medicamento que tienes que tener mucho cuidado para administrarlo y tú tienes que leer bien la indicación de ese medicamento antes de que tú lo vayas a administrar. Es un medicamento que se aplica por vía oral, viene en tabletas efervescentes y se llama ASA, ácido acetil salicílico, tabletas efervescentes. ¿Quién lo ha aplicado, alumnos? Y ahí te puedes equivocar, mira. ¿Por qué te puedes equivocar? Porque la indicación médica dice ASA vía oral, 150 miligramos cada 24 horas. Ah, ok. Pero si tú te descuidas, vas a agarrar toda la tableta, lo vas a diluir en el agua y se lo vas a dar al paciente. No, es la mitad de la tableta. ¿Sí? Tienes que fraccionarla, tienes que cortar a la mitad esa dosis. 3, si el paciente tiene colocada una sonda nasogástrica, hay que triturar y diluir la medicación de 10 a 15 mililitros de agua, que es lo que es recomendable. Y vamos a diluir bien ese medicamento en nuestra jeringa y se lo vamos a administrar por vía oral, pero hay por la sonda nasogástrica. ¿Sí? Ahora, ok, muy bien. Continuamos entonces. ¿Cómo se administra? Vamos a depositar en el recipiente en las manos del paciente, si lo permite su estado. Indíquele que beba un poco de agua primero, luego que coloque la tableta en la parte posterior de la lengua y que vuelva a beber un poco de agua. El paciente tragará el medicamento sin bascular la cabeza hacia atrás. O sea, así como está sentado lo va a tomar, porque muchos pacientes tienen la manía de hacer la cabeza hacia atrás. No, hay que tener cuidado porque el paciente ahí se te puede broncoaspirar con una tableta, ¿sale? Si el paciente no puede tomarlo por sí solo, debemos ayudarle a administrar la medicación con una jeringa. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Evite introducir el medicamento con presión o hacia la orofaringe, que permanezca con el paciente hasta que tome la medicación. Aquí, cuando el paciente no puede tomarlo por sí solo, lo recomendable es que se le triture, ¿sí? Y se le dé una jeringa, pero ya diluido. Si el paciente tiene una sonda nasogástrica, se debe lavar la sonda con 20 a 30 mililitros de agua antes y después de administrar la medicación. Pero ojo, aquí cuando ustedes van a administrar por sonda nasogástrica, en el taller lo vamos a ver, hay una técnica que se llama técnica de residuo. Y la técnica de residuo consiste en que tú siempre la sonda nasogástrica del paciente va a quedar colocada en el sitio de la salida de la sonda nasogástrica, una jeringa. Entonces ahí vas a aspirar.
Ese paciente no debe tener más de 20 mililitros de residuo gástrico. Si tiene, quiere decir que ese paciente tiene una obstrucción intestinal. Entonces tú vas a aspirar con esa jeringa y cuando mucho te va a salir hasta cuando mucho 5 mililitros de líquido. Y en ese momento desechas esa jeringa y ahí vas a hacer lo que dice acá. Vamos a lavar la sonda con 20 mililitros de agua. ¿De qué agua? De la agua que toma el paciente. ¿Sí? Y de ahí vamos a administrar nuestro medicamento y ahí con otros 20 mililitros vamos a lavar nuevamente nuestra sonda y la sonda la vamos a dejar cerrada. ¿Sí? Se tiene que dejar cerrada para la administración de medicamentos. ¿Ok? Durante la evaluación debe valorarse la respuesta del paciente, ¿sí? A los 15 y 30 minutos de la toma, que es el efecto que va a dar la vía oral, de 15 a 30 minutos hace efecto, ¿no? Y aquí tenemos un medicamento que es un tipo jarabe que se utiliza. ¿Y qué me puede decir para qué utilizamos el famoso Lactulax o lactulosa jarabe? ¿Para qué se utiliza, alumnos? Esto es de uso hospitalario, ¿eh? Para que el paciente pueda evacuar, maestro. Correcto, es un laxante. Así es, muy bien. ¿Sí? Pero aquí en el uso, el Lactulax es mucho mejor que los enócidos, ¿eh? Los enócidos, ¿sabe qué es lo de elección? Para empezar, el Lactulax no hay en el hospital. O alguien que trabaja a nivel institucional tiene su hospital lactulosa, así como este. ¿Lo tienen ahí en el cuadro de medicamentos? No, maestro. El paciente lo tiene que comprar. ¿Será que cuesta 20 pesos, 30 pesos, 40? ¿Cuánto costará este botecito? Como unos 130, 150 más o menos. Aproximadamente, ¿no? Imagínense los pacientes que vienen de la sierra. También llega a costar 2.50, maestro. Así es, va a depender de la marca. Este que ven acá es el de patente, ¿eh? Este es el de patente. El de patente. Claro que hay más económicos, sí los hay, ¿no? Entonces, mentira que vamos a llegar a tener un sistema de salud como Dinamarca. es una falacia, eso es mentira. Para tener un sistema de salud como Dinamarca debemos de tener esto, mira, en el cuadro básico de medicamentos. De verdad, ¿sí? Y ahorita con lo que se está creando las famosas farmacias del bienestar, la verdad que es un fracaso, eso es un fracaso total. Porque únicamente le van a dar al paciente mensualmente 3 medicamentos, dice, ¿no? Y pero ¿sabes qué medicamento le van a dar al paciente? Paracetamol, diclofenaco y naproxeno. Eso le vamos a dar a don Juanito para el dolor nada más, ¿no? Para ese dolor de artritis reumatoide que tiene, para ese dolor de la rodilla. Ni le va a hacer efecto. Entonces, no, yo digo que están malgastando el recurso público, la verdad, en cosas que no funcionan, cuando realmente debemos darle esto a los pacientes. Y a mí me ha tocado ver, yo te digo porque trabajo en el ISSSTE, ¿eh? Y en el ISSSTE, la mayoría de derechohabientes del ISSSTE, pues tienen un estatus socioeconómico medio. No están tan mal que digamos, ¿no? Pero si vamos a hablar los pacientes que yo les llamo pacientes seguro popular, que ya no existe, eso ya no existe, que ahorita son los de Bienestar. Me decía un paciente, ¿compro el Lactulax o comemos yo y mi familia hoy, enfermero? ¿Usted qué dice que hago? ¿Qué hago, enfermero? Ah, no, pues híjole. No, pues mejor coma, le digo, ¿no? Ahorita le pongo un enema a don Juanito. Y dice don Juanito, no, un enema que no, yo no quiero enema, yo quiero el jarabe, ¿no? Porque un enema es muy incómodo para el paciente, incómodo. Y al quien le han puesto un enema evacuante es incómodo. Pero este medicamento es efectivo, sí es efectivo, ¿ok? Entonces, vamos nosotros a tener que actuar de manera correcta. Y viene la administración de medicamentos por sublingual. Miren, aquí deben de tener mucho cuidado cuando usen la vía sublingual. Es una vía de efecto rapidísimo, rapidísimo, ¿sí? Aunque dice aquí 10 minutos, no es cierto. La sublingual actúa cuando mucho, de 3 a 5 minutos se está actuando. Buenas noches, Eliaquín, excelente. Se puede administrar en dos formas, la sublingual y la bucal, debiéndose seguir los pasos de preparación y administración para la vía oral. En la forma sublingual se coloca la tableta debajo de la lengua. Si el paciente no tiene incapacidad o inconsciencia, que no esté inconsciente, ¿no? Y aquí hay un medicamento que vamos a utilizar. Mira, Fernanda, te llega la anda en el... consulta, Blanca, por ahí te encargo, Blanca. Llega la consulta a un paciente donde tú te Pero sí, encuentras, ya ¿sí? tarde. Llega la consulta a un paciente donde tú te encuentras.
Blanca. Llega ¿Le a la pidió qué? consulta un paciente. Es que hágale cuenta que no vino un sábado Blanca, apágame ese y micrófono, por favor. no. Entonces, pues se tuvo que quedar la enfermera de la tarde. Ya, ay, Imagínate que llega el paciente. A ver, alumno pasante de enfermería, Víctor, ¿está presente en esta reunión, en esta sesión? Víctor. ¿Está presente, Víctor? Ok, Víctor. Ahí te va el siguiente caso clínico para ti. Víctor está haciendo servicio social y se encuentra en una comunidad en el estado de Oaxaca. Te llega un paciente, refiere signos de hipertensión arterial. Víctor, presenta cefalea, acúfenos, fosfenos. ¿Sí? Cefalea, acúfenos y fosfenos. Y vértigo. Síntomas clásicos de hipertensión arterial, ¿no? Dolor de cabeza, zumbido de oídos, estrellitas y mareo. El paciente le hace la medición de los signos vitales, mide la presión arterial y tiene una presión arterial de 160/100. La pregunta es, ¿qué medicamento le vamos a dar al paciente en este momento? Lo vimos en el curso de EBC. Hay un medicamento que en sí el medicamento no dice que puede aplicarse por vía sublingual, pero que hace un efecto terapéutico de excelencia por vía sublingual. ¿Qué medicamento es? Viene en presentación de tabletas de 25 miligramos, que es lo que le va a administrar el pasante en este momento. Vía sublingual, como lo dice, abajo de la lengua. Pero para esto nosotros vamos a colocar la tableta abajo de la lengua. Exacto, se llama captopril de 25 miligramos, ¿no? Y el efecto terapéutico va a ser muy rápido en el paciente. Aquí tenemos este medicamento. Como lo dice, sublingual, disuélvase debajo de la lengua. Es el ketorolaco. ¿A quién se le administra ketorolaco? A los pacientes que tienen mucho dolor. Y hay un dolor que probablemente tú lo has presentado, que se llama, ¿sí? Que se llama cólico nefrítico. ¿Qué es eso? ¿Quién me dice qué es el cólico nefrítico? ¿Qué es el cólico nefrítico? Exacto, dolor en el riñón. Dolor en el riñón. Que es un dolor insoportable. O sea, insoportable que te tira, que te hace llorar. O sea, ya no soportas. Y tú necesitas un medicamento que en ese momento te lo quite. Y ellos donde vamos a administrar eso, el ketorolaco sublingual. Una tabletita abajo de la lengua, pero la vamos a diluir, a triturar bien trituradita y se la vamos a poner ahí. Y el paciente va a sentir mejoría momentáneamente en el instante. ¿Sí? Mientras ya tú ya le estableces un tratamiento, que sería en este caso, pues ya un medicamento intravenoso o intramuscular, ¿no? Ahora, está la vía que se llama bucal. En este se va a colocar el comprimido entre la encilla y la mejilla, puede movilizarlo para su mejor dilución. Durante el proceso de evaluación debe evaluarse la respuesta del usuario a los 10 minutos de la toma, ¿sí? De estos medicamentos. No es como el sublingual, sino es a un lado de la encilla. Por vía rectal tenemos este medicamento que es el Microlax. ¿Para qué utilizamos el Microlax? ¿A quién se lo aplicamos? a un paciente también para evacuar, maestro. Así es. Pero ¿en qué casos voy a aplicar esto? ¿Cuándo voy a aplicar esto? Cuando ya tienen como 3 días que no pueden evacuar. Así es. Pero también cuando todos los medicamentos anteriores hayan fracasado. Antes de llegar al Microlax, el paciente ya debió consumir, ya debió tomar cenócidos. Los cenócidos son laxantes por excelencia. Se toman 2 tabletas cada 12 horas o cada 24 horas, por lo regular por las noches, para que haga el efecto terapéutico y a la mañana siguiente el paciente vaya a evacuar. Pero cuando los cenócidos no funcionan, nos vamos al siguiente paso, que se llama lactulosa. Pero cuando la lactulosa no funciona, nos vamos al siguiente paso. Ya sería esto, el Microlax. ¿Sí? ¿Qué es lo que contiene? Contiene el citrato de sodio y lauril sulfato. Y son unas ampolletitas, así como se ve en la imagen, mira. Lo único que vas a hacer tú es una ampolleta lo que traen aquí.
tomar una ampolletita, es de 5 mililitros, le vas a colocar lubricaína acá, ¿sí? La lubricaína, acá bien lubricar, y se lo vas a poner en el recto, y lo que vas a hacer aquí es aplastarlo nada más, y este líquido va a entrar en el recto. ¿Y qué es lo que hace este medicamento? Va a estimular el efecto de defecación, va a estimular los esfínteres, y el paciente, mira, va a evacuar en ese momento, ¿sí? Para la vía rectal, nosotros tenemos que hacer la preparación del medicamento. Va a depender del tipo de medicamento que vamos a utilizar. Si es un supositorio, vamos a tenerlo mantenerlo en refrigeración, ¿sí? Como en el caso de el paracetamol supositorio, o bajo de un chorro de agua fría antes de extraerlo del envoltorio para darle consistencia. En las pomadas o enemas, recubrir con un lubricante hidrosoluble el aplicador, que es en este caso, sí que es un enema, ¿no? El Microlax. Le vamos a poner lubricaína. 2, vamos a administrar la medicación. Vamos a colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo en la famosa posición de Sims, ¿no? Donde la pierna derecha la va a pegar hacia el pecho. Y es ahí donde nosotros vamos a separar los glúteos y le vamos a indicar al paciente que respire profundo, y en ese momento nosotros vamos a introducir el supositorio o el aplicador y vamos a sobrepasar el esfínter anal interno de aproximadamente 2 a 3 centímetros hacia el interior en dirección hacia la cicatriz umbilical. Después, durante la evaluación debemos valorar los resultados de los 5 a los 30 minutos siguientes del medicamento, ¿no? Si es, en este caso, estamos aplicando el paracetamol supositorio en un niño, vamos a valorar la temperatura a los 5 minutos. Si es en el caso de que estamos utilizando el Microlax en un paciente que presenta un estreñimiento crónico, vamos a valorar a los 5 minutos. Si ya evacuó vamos a proceder a limpiar al paciente, ¿no? Cambio de pañal, ¿correcto? En la vía parenteral, esta es la vía inyectable, es la que nosotros hacemos todos los días en el hospital. Y es aquí donde ocurren muchísimas cuasifallas, muchos eventos adversos, ocasionados por el personal de enfermería, ¿sí? Créeme, realmente, ¿sabes cuándo realmente tú te pones muy nervioso o nerviosa? Y te pones impecable, que no te falle nada, y estás pero muy concentradita en la actividad que estás haciendo cuando te toca atender a tu jefa de enfermeras, cuando te toca atender a tu jefe de piso, cuando te toca atender a un médico adscrito al hospital, ¿no? ¿Quién le ha tocado ese momento? ¿Quién de ustedes le ha instalado un catéter venoso periférico corto, lo que llamamos nosotros venoclisis, a su jefa de enfermeras en el ámbito laboral? ¿Quién lo ha hecho? Se siente una adrenalina como no tienes idea, ¿eh? Te sudan las manos, te pones nervioso y tienes temor a fallar. Y te pones en la mente, ¿qué va a decir de mí mi jefa? ¿Quién ha instalado una venoclisis a sus jefes, alumnos? Yo, ¿Quién? maestro, Cuéntenos su experiencia, ¿qué tan nerviosa se puso? ¿Cómo le fue? pues bendito sea Dios me fue bien, pero como usted dice, cuando ella me dijo, me vas a canalizar y me vas a poner un suero, porque sí, pues sí se sentía mal, y le dije, sí, en sí yo me puse segura, pero como usted dice, pensé, dije, es la jefa, me va a estar supervisando, y empecé como a ponerme nerviosa, pero dije, no, aquí es donde tengo que demostrarle que yo sé y puedo. Y sí, bendito sea Dios, maestro, temblorosa, pero sí le di a la primera y hice todas las cosas bien. Que ya después cuando se lo quité, sí me felicitó, pero sí se pone uno bien, bien nerviosa, y pues ahora sí que encomendándose a Dios para darle a la primera. Muy bien, Guadalupe, así es, correcto. Por ahí, Eliaquín, si nos comparte su experiencia, si no puede comentarlo, lo puede hacer en el chat, y si puede hacerlo en voz propia, lo puede hacer, ¿eh? A mí me tocó, siendo yo muy joven, yo estudié la licenciatura 2006-2010, Servicio Social 2010-2011 en el IMSS, y posteriormente entré a trabajar al ISSSTE, en un hospital aquí en la región del Istmo, en el estado de Oaxaca, un hospital de segundo nivel de atención. Ahí estuve trabajando del 2011 hasta el 2015, y en el 2013 me tocó instalarle una venoclisis a mi jefa de enfermeras. Todavía recuerdo a la jefa cuando llegó y yo no lo podía creer, ¿eh? Yo me puse muy nervioso, la verdad. Y me dice, ella siempre me decía, Belito, ¿me vas a instalar una venoclisis? No sé por una venoclisis, es que la verdad me siento mal. Misma situación, ¿no?
Y le dije, pero jefa, sí, tú, yo confío en ti. En ese momento te entra una adrenalina al full, ¿eh? Y sí, y tratas de hacer porque sabes que es tu jefa y te está evaluando en ese momento. Lo tienes que hacer con protocolo, con el protocolo establecido, como lo marca la norma oficial mexicana 022 de terapia de infusión, como lo dicen los lineamientos de terapia de infusión, como lo dice el libro de fundamentos de enfermería de Eva Reyes Gómez. Todo bien hecho, pues, y con técnica. Afortunadamente, a la primera punción lo logré. Me felicitó mi jefa, pero me puse muy nervioso. Entonces aquí es lo que más, y en el taller que vamos a tener en la sesión, en el primer taller de laboratorio, van a hacer esto, alumnos. Se van a instalar una venoclisis entre ustedes, una instalación de un catéter venoso periférico corto. Ese es el nombre correcto de este procedimiento. Lo van a hacer ustedes, en parejas van a trabajar, ¿sí? ¿Y se van a administrar medicamentos también? Sí, se van a administrar medicamentos entre ustedes, para que sientan, ¿qué se siente que te estén pasando un ketorolaco? ¿Sí? ¿Qué se siente que te pasen una ceftriaxona? ¿Qué se siente que te pasen una metoclopramida? ¿Qué se siente que te pasen una butiliosina en una jeringa de 10 para que sientas esa taquicardia al full, esa ansiedad, que es lo que le provocamos nosotros a nuestros pacientes, ¿eh? Sí, cometemos esos eventos adversos en nuestros pobres pacientes. Le están pasando butiliosina, 20 miligramos en una jeringa de 10 en bolo. Imagínate, eso es incorrecto. La butiliosina va en una carga de 50 mililitros por infusión continua. Entonces, todo eso vamos a hacer, ¿no? Y aquí en la valoración, primero, vamos a valorar las contraindicaciones, si el paciente es alérgico, ¿sí? Vamos a ver unos siguientes diagnósticos de enfermería que pueden estar presentes: la ansiedad, el temor. ¿A quién no le da ansiedad al momento de que le van a instalar una venoclisis? A todos, ¿no? El temor, el dolor agudo, el riesgo de deterioro cutánea, imagínate, un riesgo de lesión. La recomendación que yo les doy cuando vayan a poner una vía intravenosa en el paciente, sácale plática al paciente, rompe el hielo, que te cuente, pregúntale en qué trabaja, en dónde está, todo, él preguntando. Y en el momento que estés insertando la aguja, tú pregúntale, síguele preguntando. Ajá, ¿y dónde dice que es? De allá, ¿y cómo le fue? Y tú te insertando el catéter, ve insertando el catéter, ajá, ¿y dónde estudió? Y el paciente te va a ir contestando y ahí vas a estar jugando con la mente del paciente, para que en ese momento su atención se enfoque a tus preguntas y no al dolor que estás sintiendo en ese momento. Pero muchos compañeros personal de enfermería, ¿qué hacen? Ni siquiera platican con el paciente y le instalan la venoclisis en un silencio enorme en ese momento. Y sí duele instalar una venoclisis, duele mucho, bastante, ¿no? Y de ahí vamos hasta nosotros a hacer la preparación de medicamentos y administrar esto. Y aquí tenemos la ceftriaxona, ¿sí? Esta ceftriaxona, ¿para qué sirve, alumnos? ¿Para qué la utilizamos? Para prevenir infección en el paciente o si ya trae infección. Es ay, se me olvidó ahorita, ay, se me olvidó, pero es para la infección, es para evitarla. Es un antibiótico. Antibiótico, sí se me pasó Es antibiótico una, y es para, pues es si una ya traen, cefalosporina. Es una ajá, para quitarla cefalosporina. o prevenir una infección como se le pone Así a la es. Profiláctico, prequirúrgico. Profiláctico, prequirúrgico, eso. O sea, ¿qué significa eso? Que es un medicamento profiláctico antes de que un paciente entre una intervención quirúrgica para prevenir que esa herida se vaya a infectar, ¿no? Para eso es. Pero cuando hay un proceso infeccioso marcado establecido en el paciente, se utiliza como tratamiento de antibiótico y por lo regular se aplica cada 8 o cada 12 horas dependiendo del proceso infeccioso. Y es por vía intravenosa a nivel institucional y se tiene que aplicar en carguitas de 50 mililitros y en carguitas de infusión, ¿sale? Así es como le vamos a aplicar y es una cefalosporina de tercera generación. La vía intradérmica se debe administrar el medicamento en el espesor de la piel. Se suele utilizar para fines diagnósticos, para realizar pruebas inmunológicas. En la preparación vamos a cargar la medicación en una jeringa milimétrica de un mililitro, que es la famosa jeringa de insulina, ¿sí? La de color gris, que tiene una medida de un calibre de 25G, ¿sale? Por vía intradérmica se aplica la vacuna BCG. ¿Quién de ustedes ya ha aplicado la vacuna BCG? Es difícil aplicar la vacuna BCG, muy difícil, ¿eh?
porque su nombre, la vía lo dice, vía intradérmica, o sea, abajo de la dermis, abajo de la piel. ¿Quién de ustedes ya aplicó la vacuna BCG y que lo haya hecho de excelencia, que le haya quedado esa ámpula? Yo, Alejandro, ¿te queda la ámpula, Alejandra? Así bien bonita que digas, yes, ¿se pudo? Eliaquín, muy Sí, bien. maestro. Eso. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Como es un RN, se mueve. ¿Y qué crees? Se lo puse subcutánea, chispas. Se necesita mucha experiencia para aplicar la BCG. Muchísima experiencia. Muchísima experiencia. ¿Y por qué se aplica vía intradérmica la vacuna BCG? ¿Por qué, alumnos? ¿Por qué BCG intradérmica? Si te dan cuenta, todas las vacunas del esquema del niño es la única que es intradérmica, la mayoría son subcutáneas y intramuscular. Exacto, y aquí por la absorción, Porque lo absorbe exactamente. la piel. Así es, porque es muy irritativo, se va a absorber en la piel, va a formarse una ampolla primero, esa ampolla se va a perforar, se va a romper y se va a generar como si fuera un proceso infeccioso, pero realmente no es un proceso infeccioso. Y es realmente lo que nos va a formar es la cicatriz que todos traemos en el brazo derecho. Si tú no traes la cicatriz en el brazo derecho, quiere decir que te la pusieron vía subcutánea. Revisa, ¿se entienden la cicatriz todos o no la tienen en el brazo derecho? Si no la tienes, te la aplicaron subcutánea. Creo que se llama eso, es una pápula, creo que se llama, que hay que Ajá, formar en la piel. así es, correcto. Vía subcutánea, la medicación se debe administrar bajo la dermis. Su acción puede percibir a partir de los 30 minutos, por lo que se utiliza para administrar medicamentos de absorción lenta. No debe administrarse en casos de shock o enfermedad cutánea, edema o adiposidad o poca vascularización de la zona. En estos casos está contraindicado, ¿no? Y aquí tenemos este medicamento, la eritropoyetina. ¿Cuál es el tratamiento, cuál es el efecto terapéutico de la eritropoyetina o para qué se utiliza o en qué tipo de paciente la vamos a administrar? Exacto. En el paciente renal, ¿no? En el paciente con insuficiencia renal, en el paciente con tratamiento de hemodiálisis, con pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal. Pero en sí, ¿qué hace la eritropoyetina? La eritropoyetina es una hormona. Es una hormona que va a generar la producción de glóbulos rojos a nivel de médula, a nivel de la médula renal, así como lo dice Malenia, aumenta la hemoglobina, correcto. ¿Sí? Va a generar la producción de eritrocitos a nivel de médula renal. ¿Para qué? Para que el paciente no presente cuadros de anemia, ya que el paciente renal todo el tiempo está en anemia. Y como ya hay una falla renal y hay una insuficiencia renal, el riñón, o sea, la médula suprarrenal ya no genera, ya no produce la hormona eritropoyetina que hace la función de la formación de glóbulos rojos. Entonces necesita introducirse, ¿sí? Para la preparación vamos a utilizar una jeringa igual, con una aguja de 16 a 22 milímetros, una calibre 24 a 27, que son las agujas de insulina, ¿no? Las que existen a nivel intrahospitalario. Y vamos a utilizar una jeringa de 1 a 2 mililitros, pero que tiene que ser con aguja de insulina. Si la medicación está precargada en una jeringa precargada, no purgue la burbuja del aire. Y esto pasa en la enoxaparina, ¿eh? Mira, en la enoxaparina, si tú has aplicado el Clexane, la enoxaparina, son jeringas precargadas, ya vienen. El error que puedes cometer es que tú le quieras quitar la burbuja de aire. No, no, no. Sí, efectivamente es una burbuja de aire, pero realmente es una dosis mínima que le vas a poner al paciente. Pero esa dosis de aire que trae esa jeringa precargada es para que todo el medicamento que viene en esa jeringa se introduzca en el tejido del paciente. Y ese aire, ¿sabes dónde va a quedar ese aire? Va a quedar en la luz del bisel de la aguja. Ahí va a quedar para que el paciente absorba toda la dosis de medicación. Y otro ejemplo de medicamentos por vía subcutánea tenemos a las insulinas, ¿sí? Mencióname qué insulinas conoces. A ver, te escucho. ¿Qué insulinas conoces o has aplicado en tu vida profesional? La insulina de carga rápida y la Gargina. Esas son creo que las que conozco nada más, maestro. ¿Sí? Tenemos la insulina NPH o de acción intermedia, tenemos la insulina de acción rápida, ¿sí? Tenemos la insulina Lixpro, tenemos la insulina Glargina, ¿sí?
Todo va a haber un tema especial de insulinas que vamos a ver, ¿sí? Ya a profundidad, cuando entremos a ver clasificación de medicamentos, ahí nos vamos a enfocar en ello, ¿no? Y vamos a ver indicaciones y contraindicaciones. Muy bien, bueno, continuamos, pasamos a la vía subcutánea. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Todo bien, maestro. Perfecto. Vamos a la vía intramuscular. Miren, con esta vía intramuscular deben de tener mucho cuidado, sobre todo cuando estés en un área extrahospitalaria. ¿Sí? ¿Qué se refiere? Cuando estés en tu domicilio particular y cuando vayas a aplicar una inyección intramuscular a un familiar, a un vecino, a un conocido, o incluso aplicar una inyección intramuscular a, a un paciente, si te dedicas a cuidar pacientes a domicilio, debes de tener mucho cuidado. La primera recomendación es utilizar receta. Receta. Pedir receta al paciente lo primero. Le vamos a pedir receta primero al paciente, sobre todo si es antibiótico, ¿sí? Yo no le recomiendo inyectar a un paciente sin receta. Sería un grave error que tú cometerías, ¿sí? ¿Por qué? Porque la indicación médica, tú con eso te vas a respaldar. Recuerda que todos los que estamos en este grupo somos enfermeras y enfermeros profesionales. Todos los que estamos acá. O desconozco si habrá algún médico. No creo que haya algún médico, ¿eh? Porque yo revisé las listas y no hay médicos acá. Entonces, debes de tener eso presente primero. Si tú te dedicas al cuidado domiciliario de pacientes o aplicas inyecciones intramusculares en tu casa, hay un medicamento que siempre debes de tener. Cuando un paciente presenta un efecto adverso a un medicamento, sobre todo si es un antibiótico, como por ejemplo la gentamicina, la amicacina, la ceftriaxona, que es lo comúnmente nos van a buscar para aplicar una inyección intramuscular, ¿no? Puede generar el paciente un evento adverso en ese momento, una reacción anafiláctica, una reacción adversa. Y hay un medicamento que tú debes de tener presente, se llama hidrocortisona, ¿sí? Hidrocortisona. Dice Víctor, sí, lo primero que experiencia, así es, hidrocortisona. Lo debemos de tener. A nivel intrahospitalario, claro que tenemos hidrocortisona. ¿Dónde está la hidrocortisona? En el carro rojo. Ahí lo tenemos, en todos los servicios. Pero si estás en tu casa, debes de tener hidrocortisona. ¿Sí? Porque cuando un paciente en la vía intramuscular, el efecto te lo hace al instante, al instante. Recuerden que la vía intramuscular va en el glúteo. ¿Por qué en el glúteo? ¿Sí? En el cuadrante superior externo del glúteo, porque es un músculo muy irrigado, muy irrigado. En el momento que tú terminas de aplicar la inyección, lo absorbe y ese medicamento entra al torrente sanguíneo y si el paciente presenta un evento, ahora sí una alergia en ese momento, lo va a presentar en automático. Te va a referir que se siente mal, se va a sentir muy ansioso, va a haber taquicardia, se va a sentir desesperado, va a haber insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y te va a decir, me siento mal, y créeme que te va a dar el susto de tu vida ahí, ¿eh? Y te lo comparto porque a mí ya me pasó una vez. Entonces debemos de tener hidrocortisona. La hidrocortisona viene en presentación de 100 miligramos y se aplica por vía intramuscular. Sí, a mí me pasó una vez con la aplicación de un medicamento que se llama amicacina. Fue el paciente, me mostró su receta, pero yo siempre cargo mi hidrocortisona. Se lo aplico al paciente y en el momento me presenta la reacción, en automático yo sé. Lo primero que debes hacer es no perder el piso, no desesperarte. Primero tienes que tranquilizarte tú, ¿sí? Y debes de concentrarte. Ok, el siguiente paso, ya presentó alergia, voy a iniciar. Preparación de hidrocortisona. Preparas tu hidrocortisona y lo cuestas al paciente y se lo aplicas en el otro glúteo. Le aplicas 100 miligramos de hidrocortisona. Y ya con ese momento vas a valorar y vas a ver que el efecto del paciente va a ir pasando. En caso de que no mejore, en ese momento tienes que llamar al 911, o sea, llamar al número de emergencia y hay que trasladar a ese paciente a un hospital. Pero créeme, con la hidrocortisona se va a detener ese proceso de reacción anafiláctica que está presentando tu paciente, ¿sí? Conlleva mucha responsabilidad aplicar una inyección intramuscular. Es muy bonito y todo inyectar, pero tiene mucha responsabilidad que debemos tener nosotros, ¿no? Y acá tenemos a la amicacina. Tengan mucho cuidado con la amicacina. La amicacina te va a dar un susto, pero te da uno de los sustos más grandes de tu vida, ¿eh?
Dice el Liaquin, dexametrozamina y epinefrina. Sí, pero bueno, esos medicamentos ahí ya sería a nivel intrahospitalario, el Liaquin, ya sería ya, sobre todo con la epinefrina sería ya hablando a un nivel más avanzado, ¿no? Y ya, pues recuerda que nosotros somos enfermeros y si tu paciente no mejora, pues lo vas a tener que trasladar a un hospital, ¿no? La medicación se debe administrar en el tejido muscular según la solución administrada y va a dar efecto de 10 a 30 minutos, te presenta el efecto terapéutico, ¿no? Y para esto vamos a utilizar nosotros jeringas de 2 o 5 mililitros, que podemos utilizar la del calibre 21 a 23 o la del 20 a 40, 21 a 23, que es la aguja negra. Para aplicar una inyección intramuscular podemos usar aguja negra o aguja verde. Nunca aplicarlo con una aguja amarilla, jamás, jamás. Las agujas amarillas son para medicamentos intravenosos únicamente, ¿no? ¿Dónde se aplica? Se aplica ahora sí el medicamento inyectable en el cuadrante superior externo del glúteo. Para localizarlo se traza una línea que vaya desde el trocante mayor a la cresta ilíaca posterior. La zona superior externa es la adecuada para la función, ya que así evitamos lesionar al nervio ciático. Y esta área dorsoglútea te va a admitir hasta 5 mililitros de medicamento, ¿sí? Y el paciente se coloca en decúbito prono o lateral o de pie. Aquí de pie no estoy de acuerdo en de pie, tiene que ser siempre el paciente acostado, ¿sí? Acostado en todo lo que se puede, ¿sale? Tengan cuidado de lesionar el nervio ciático. En ese sitio de la región glútea nosotros tenemos utilizar tenemos el nervio ciático y si por algún error nosotros llegamos a puncionar el nervio ciático, pues va a quedar con una discapacidad física tu paciente, lo vas a dejar cojo tu paciente. Hay muchos casos de pacientes que han quedado así, ¿eh? Entonces, tracen bien sus cuadrantes para poder aplicar ese medicamento, ¿no? Y va a admitir hasta 5 mililitros, ¿sí? Si hay medicamentos que sobrepasan 5 mililitros, busca otra vía mejor porque o dale doble punción. Pero aquí, intramuscular, en el glúteo solo hasta 5 mililitros. Tenemos la área ventroglútea, se localiza en la zona colocando la palma de la mano sobre el trocante mayor, orientando el pulgar y el índice hacia la ingle y el resto de los dedos hacia la cintura. Bueno, esta prácticamente no es casi muy utilizable, ¿no? Esta no. La que vimos primero es la que se aplica en adultos. Ahora, en el área intramuscular del área del baxo externo y recto femoral, se localiza en la cara lateral externa o en la cara anterior del recto femoral, que es del muslo. Y aquí admite hasta 4 mililitros. Y es ahí donde le aplicamos nosotros las inyecciones a los niños, ¿no? ¿Cuál es la inyección? La vacuna que se aplica a los 18 meses y va en el baxo lateral externo del muslo derecho. Alejandra, ¿cómo se llama esa vacuna? ¿Cómo me dijo, maestro? Es que no escuché bien la... Vacuna que se aplica en el área del baxo externo, ¿sí? En un niño de 18 meses. La de hexavalente. Exacto, correcto, ahí va, ¿sí? Ahí se la aplicamos, ¿no? Y en el área deltoidea se localiza en la parte superior del brazo a unos 3 dedos por debajo de la comunión y admite nada más 2 mililitros. Y el paciente se colocará sentado, de pie o en decúbito supino, ¿no? Y es ahí donde nosotros aplicamos la vacuna del tétano. ¿Cuál es la dosis de la vacuna del tétano? ¿Cuántos mililitros es la vacuna del tétano? 0.5. 0.5. ¿Y la de hepatitis B? 1. ¿Y la de antiinfluenza? 0.5 también. ¿Neumococo? 0.5. Correcto. Todas ellas son intramuscular. ¿Correcto? Pero área deltoidea. Dice, estimule la zona dando unos golpecitos suaves. Esto no es recomendable, ¿eh? Es nada más hacer tu pliegue. Hay que seleccionar bien tu pliegue, que en tipo de C, como una C. Y vamos a hacer una asepsia de la piel de 5 a 7 centímetros alrededor del diámetro de punción. Miren, nosotros hacemos la asepsia de una mala manera. El procedimiento se llama antisepsia. La antisepsia es el procedimiento para eliminar la cantidad de microorganismos patógenos en un sitio donde voy a hacer una punción, ¿no? Que en este caso, y nosotros tenemos la manía de hacer esto, ¿no? Y aquí está tu sitio donde vas a hacer la punción, ¿no? De la vacuna del tétano, imagínate, ¿no? Hacemos esto, damos vuelta a la torunda y, ¿no? Es correcto. O lo otro,
He visto que muchos hacen así. No, no. ¿Cómo se tiene que hacer la antisepsia de la región a funcionar? Del centro a la periferia. Aquí empiezas, mira, del centro a la periferia con tu torunda alcoholada. De 5 a 7, desechas, otra torunda. Lo mismo. Siguiente, otra torunda igual. Así es, del centro a la periferia. Ya no es de lo distal a lo proximal, de lo sucio a lo limpio. No, no, eso ya pasó. Eso ya quedó. ¿Sale? Tenemos la vía intrarraquídea. En esta vía de administración consiste en practicar una punción lumbar entre la vértebra lumbar L4 y L5 del espacio epidural o el espacio suranoideo. Es aséptica y es imprescindible una correcta posición del paciente. La realiza el médico y se utiliza para anestesia raquídea, administración de antibióticos o corticoides. ¿Quién es el médico que realiza esto? Sobre todo la anestesia raquídea, pues el anestesiólogo, ¿sí? Él utiliza lo que es la aguja de raquianestesia, ¿sí? La de aguja de raquia, ¿sí? En la vía intralingual consiste en realizar una punción en el músculo ginogloso de la lengua en la línea de Nardi. Se utiliza en casos de shock anafiláctico cuando no es posible canalizar una vía endovenosa, aunque es prácticamente, ya no se utiliza esto, es realizada por el médico, aunque en el caso de urgencia la enfermera también podría hacerlo. Pero bueno, hoy en día sabemos que ha avanzado muchísimo, ¿no? Si a un paciente no le podemos instalar una venoclisis, pues en automático, un catéter de línea media o un catéter venoso central, ¿no? Pues más ahorita en el caso de las punciones periféricas, ya muchos hospitales cuentan con un ultrasonido, ¿no? Que les va indicando dónde está la vena y es como una guía rápidamente para canalizar accesos venosos muy complicados, ¿no? La vía intraarterial se utiliza para administrar contrastes radiológicos o quimioterapia antineoplásica regional. Está la vía intraarticular, se inyecta en la cavidad sinovial de una articulación y la realiza el médico. Mira, esta vía intraarticular, hay un medicamento que se llama metilprednisolona. La metilprednisolona se aplica por vía intraarticular en los pacientes adultos mayores que ya tienen problemas de osteoartritis, sobre todo que tienen una artritis, ¿sí? Una artritis en la rodilla, ¿sí? Entonces, cuando tienen muchísimo dolor, ahí el médico traumatólogo les inyecta ahí a nivel de rodilla, en vía intraarticular, ese medicamento que se llama metilprednisolona, que es un desinflamatorio a excelencia, y va a disminuir el dolor y la inflamación en el paciente. Pero solamente va a ser momentáneo, porque ese problema de osteoartritis que tiene ya el paciente, ¿sí? De la rodilla, y es un problema que necesita una cirugía, y el único tratamiento que le va a quitar ese dolor de por vida va a ser una cirugía, ¿no? Un trasplante de rodilla. En la vía respiratoria, los fármacos administrados por vía respiratoria son absorbidos en la mucosa nasal, senos, mucosa faríngea y alveolar, según la finalidad del medicamento utilizado. Y pues bueno, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado al administrar este tipo de medicamentos y sobre todo los que son de la manera de inhalación, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, en las nebulizaciones, que ya serían que ya estaríamos hablando de las nebulizaciones acá, en este caso, el paciente, ahorita lo que a muchos pacientes les recomiendan a nivel de intrahospitalario y extrahospitalario, tenga mucho cuidado, la verdad, con este medicamento que es por vía inhalatoria, que es por medio de nebulización, ¿sí? Se llama bromuro de hipatropio. Tenga mucho cuidado, es el famoso que le llamamos nosotros el famoso Conviven, se llama. Perdón, se llama Conviven, sí, Conviven. Esa es la marca comercial, Conviven, que es el bromuro dipatropio con salbutamol, es una combinación. Tengan muchísimo cuidado, miren, con este medicamento. Este medicamento provoca taquicardia en el paciente. Taquicardia. ¿Pero en qué tipo de pacientes? En los pacientes que ya tienen una enfermedad crónica, ¿como cuáles? Hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, problemas cardiovasculares, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ¿sí? Que es el exceso de colesterol en sangre, exceso de triglicéridos en sangre. Tenga mucho cuidado al utilizar lo que es el famoso Conviven, el bromuro de hipatropio, porque el paciente va a presentar mucha taquicardia. A mí en lo personal me pasó con un paciente y la verdad me dio un susto, y ya platicando
con el médico internista me dijo que hay que tener cuidado. Y ¿sabes cuándo van a ser necesarios los medicamentos inhalatorios de la nebulización? Solamente cuando el paciente no puede expulsar las flemas. Solamente en ese momento. Pero si tú ves que tu paciente sí expulsa las flemas, no es necesario que lo nebulices. No es necesario. Bueno, sí lo podría nebulizar, pero con solamente solución salina, cloruro de sodio, no con un medicamento. Por eso hoy en día el medicamento de elección que se utiliza para nebulizar a los pacientes y que es muy noble, se llama budesonida. El Pulmicor, que es la budesonida. Ese es el que se utiliza ahorita actualmente, que es el más noble y que tiene muy pocos efectos adversos en el paciente. ¿Ok? No, continuamos. Entonces, si en un momento dado te toca a ti aplicar ese medicamento, ten mucho cuidado, ¿sale? Ten tu oxímetro a la mano para valorar. Inhalación, el fármaco entra en la vía respiratoria por la boca y los bronquios, se absorbe a nivel alveolar, aunque su acción es local. Al pasar al torrente sanguíneo puede producir efectos sistémicos no deseables, como ya lo mencionamos, ¿no? La taquicardia principalmente, ¿no? Y el paciente va a presentar una ansiedad, pero muy, muy fuerte. Y aquí tenemos estos medicamentos. Mira, este medicamento es un medicamento que todos nosotros, como en personal de enfermería, debemos tener en casa o lo debemos tener con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el salbutamol, el efecto terapéutico del salbutamol es abrir la vía aérea. El salbutamol es el tratamiento de elección en los pacientes con asma, ¿sí? Donde has visto las películas que el paciente busca su inhalador, pues busca su inhalador de esto, de salbutamol. Porque en sí el salbutamol lo que hace es libera vía aérea, ¿sí? Entonces, todos nosotros debemos de tener este salbutamol en la mano. Cuando veamos un paciente que le cuesta trabajo respirar, que no puede respirar, que siente que la vía aérea se le está cerrando, en ese momento vas a tener que tener tu salbutamol a la mano y aplicarle, ¿sí? Debemos de tenerlos, todos nosotros debemos de tener este medicamento en casa, ¿sí? Y tenemos otro acá, que es la fluticasona, también es un tratamiento, ahora sí, para nivel pulmonar, en enfermedades pulmonares como el EPOC, que es también es un tratamiento que la fluticasona actúa a nivel de alvéolos. En cambio, el salbutamol actúa a nivel de faringe y tráquea. La instilación, se administra el medicamento por la boca o por la nariz en forma de gotas o nebulizador. Su efecto se produce sobre la mucosa nasal o en los senos y una parte infinita al torrente, una parte ínfima pasa al torrente sanguíneo. ¿Cómo se hace? Primero, vamos a hacer la preparación del medicamento. Vamos a tomar el pulverizador o el cuentagotas que se cargará oprimiendo la perilla superior para que se aspire la dosis que se vaya a administrar, ¿no? De ahí, en la administración del medicamento, vamos a colocar al paciente en posición adecuada, según donde se quiera que el medicamento haga su efecto. Y así tenemos, si es nasal, donde queremos que sea por vía nasal, lo primero que vamos a hacer es posición semifoliar con la cabeza apoyada y la nariz limpia del paciente. Vamos a limpiar la nariz, ¿no? Y aquí tenemos un medicamento, ¿no? El famoso Afrinluc, que más que nada ese es un humectante, ¿no? En sí el componente que contiene se llama oximetazolina, que es un descongestionante. Descongestionante nasal es esto, ¿no? Si vamos a utilizarlo en senos maxilares y frontales, vamos a poner al paciente en decúbito supino con la cabeza de hiperextensión, colocando la cabeza por fuera del borde de la cama, se llama posición de Parkinson esa. La cabeza se girará hacia la derecha e izquierda según el seno donde se vaya a administrar la medicación. ¿Sale? En los senos etmoidales y esfenoidales en decúbito supino con la cabeza de hiperextensión por encima del borde de la cama, y esta posición se llama posición de Proex. Y si es una faringe posterior, pues va a ser una posición de Fowler con la cabeza inclinada hacia atrás. ¿Sí? Es como lo vamos a aplicar nosotros, ¿no? En el paciente. Y durante el proceso de administración de este medicamento, vamos a evaluar la respuesta a los 15 o 30 minutos y la posibilidad de la automedicación. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Si se tiene que cargar bien el medicamento, ¿sí? Para el momento de hacer el disparo, si es vía nasal. Tienes que estar seguro de la dosis, porque si tú dices, es que no sentí nada, no salió, pues bueno, lo vuelvo a cargar, eso y lo administro, ¿no? Lo que vas a provocar ahí es que hay una sobredosis,
en el paciente. Por eso tenemos que estar muy atentos. Ahora, mira, si en un dado caso te toca, tienes la fortuna de atender a un paciente y hay un medicamento nuevo que tú nunca has aplicado, nunca has conocido, pues la opción aquí es primero preguntar con algún compañero de trabajo, con el médico, pero si te encuentras en un lugar donde no haya nadie con quien preguntar, pues entra al famoso YouTube, ahí vas a encontrar un tutorial de cómo aplicar ese medicamento y así como te lo diga YouTube, pues aplícalo, ¿no? Pero siempre y cuando también valida que la información que te están dando pues tenga lógica y sentido, ¿no? Porque ese es un medicamento que lo vas a aplicar por vía nasal y te dice de repente, no, pues vas a abrir el oído y se lo vas a poner en el oído y tú, oye, pero ¿cómo que el oído si es nasal? No, este video está mal. No te tienes que buscar información que sea correcta y que tenga congruencia. La siguiente vía de administración se llama vía endotraqueal. ¿Sí? La vía endotraqueal. En la reanimación cardiopulmonar, si no se dispone de una vía intravenosa, algunos medicamentos pueden administrarse por vía endotraqueal al realizar la reanimación cardiopulmonar, y estos son la adrenalina, la atropina, la naloxona, la lidocaína. Consiste en administrar por el tubo endotraqueal dosis 3 veces superiores a la dosis intravenosa, incluyendo al menos 10 mililitros de agua estéril. Deberá realizarse varias infusiones con la bolsa de animación para distribuir el fármaco y facilitar su absorción. Bueno, aquí hay que tener cuidado. Esta vía endotraqueal casi es, ya no se utiliza, porque acuérdate que nosotros no le tenemos por qué meter agua al pulmón. Si nosotros le ponemos agua al pulmón, lo que vamos a provocar le vamos a provocar una neumonía en el paciente. ¿Sí? Debemos de tener cuidado. ¿Correcto? Seguimos. Vía tópica. Los fármacos administrados por vía tópica son los que actúan y se absorben por la piel y mucosas, como son la vía óptica, la ocular, produciendo efectos locales y sistémicos. En el desarrollo del proceso de atención en enfermería, pues tenemos la valoración, el diagnóstico de los objetivos, ¿no? Aquí en la vía tópica tenemos primero la piel, vía cutánea. Los medicamentos de aplicación local, ya sean lociones, pomadas, pastas o parches, pueden producirse reacciones sistémicas al ser absorbidos en la piel. Primero lo que vamos a hacer al administrarlo, vamos a desechar la primera parte del medicamento. Vamos a limpiar la zona de la piel del paciente con agua y jabón suave, ¿sí? De ahí vamos a aplicar el medicamento en la piel, con la piel húmeda, salvo cuando se apliquen polvos o pastas. De ahí, según el tipo de forma farmacéutica, se aplica sobre la piel en distintas condiciones. Si ya pues una crema, una pomada, como es el caso de las cremas, pues la sulfatiacina de plata que vimos. En las pastas, pues es el óxido de zinc. En las lociones, pues bueno, aquí ya serían como el lidocaína spray, o en los parches como el nitrato de glicerido, ¿no? Durante el proceso de evaluación vamos a valorar primero la piel durante la aplicación y después de esta. Vamos a verificar el tiempo que debe de estar colocado el parche. Si estamos hablando de un parche como el de nitroglicerina, se debe cambiar cada 24 horas. Ni más ni menos, cada 24 horas, ¿sale? Y también vamos a valorar la presión arterial y la frecuencia cardíaca cuando las aplicaciones hagan su efecto a nivel sistémico. Entonces, tenemos que vigilar esos parámetros, TA y pulso. En los medicamentos de mucosa ocular, aquí hablamos de los medicamentos oftálmicos, ¿sí? Y en la clasificación de medicamentos oftálmicos tenemos muchísimos medicamentos, ¿no? Y bueno, aquí como lo dice la administración de medicamentos, lo primero que vamos a hacer con las gotas, que se llaman colirios, tienen que estar a temperatura ambiente, vamos a desechar la primera gota. Y muchos de nosotros no hacemos eso. No hacemos eso. ¿Por qué la primera gota? Porque es la gota que quedó contenido en el gotero. A menos que las gotas sean nuevas, ¿sí? Pero si es una gota que se está reutilizando, un gotero, debemos de tirar la primera gota. De ahí vamos a anotar la fecha en el gotero de cuando se abrió, ¿sí? Por ejemplo, hoy lo voy a abrir. Hoy abrí un frasco de clorafenicol oftálmico, lo abrí hoy. Le voy a poner la fecha, hoy 27 de agosto, ¿sí? Y lo voy a empezar a usar, ¿ok? La administración de la medicación, coloque al usuario en decúbito supino, o sea, acostadito o sentado, con la cabeza ligeramente echada hacia atrás, y vamos a limpiar el ojo con suero fisiológico. Y ahí viene la pregunta, eso se llama lavado ocular.
Alumnos, ¿ustedes hacen el lavado ocular antes de aplicar un colirio, o sea, una gota oftálmica a su paciente? ¿Sí o no? Se tiene que hacer con solución No, salina. No lo hacemos. Y pobre don Juanito le tocan doble gota, ¿no? Le toca hipromelosa y le toca de su cloranfenicol. Y ahí le ponemos encima de una y la otra. No, 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 no. Primero debemos aplicar una y dejemos dejar un espacio de 15 minutos y después aplicar la otra, ¿no? Y pobre don Juanito, cuando vamos a verlo, está todo con secreción ocular. ¿A poco no? Todo el ojo chinguiñoso se le ve al paciente, ¿no? Pobre don Juanito, le cuesta trabajo abrir sus ojitos, ¿no? Tenemos que hacer el lavado ocular, alumnos. ¿Cómo se hace el lavado ocular? Sencillamente, mira, toma una jeringa de insulina, ¿sí? Carga 1 mililitro de la jeringa de insulina. ¿Con qué? Con solución salina. ¿Por qué solución salina? Porque eso es lo que va a hacer el lavado ocular. Y abres el ojito del paciente y le dices que le vas a lavar los ojos y le dejas pagar ese mililitro de solución salina. Posteriormente, ya con una gasita, vas a limpiar el resto de secreción que salga del ojo. Y listo. Aplica lo mismo en ambos ojos y ahora sí le aplicas su colirio a tu paciente, su gota oftálmica, y le dejas ahí una gasita al paciente para que él mismo se retire el resto del medicamento. ¿Ok? Pero tiene que ser acostado en el paciente o sentado, pero con la cabeza hacia atrás y que se va a mantener unos de 2 a 3 minutos así mientras el medicamento se absorbe. ¿Correcto? Entonces tenemos que nosotros que hacer lavado ocular. Hay que hacerlo, ¿sale? Y dar 15 minutos de diferencia para aplicar el siguiente medicamento oftálmico que le toque a tu paciente. ¿Sale? Entonces lo tenemos que hacer. Indica al paciente que mire hacia arriba, tire suavemente el párpado inferior y aplique la medicación en el saco conjuntival. En la conjuntiva es donde nosotros vamos a colocar el medicamento, ¿no? Tras la administración, indíquele que cierre suavemente los párpados y recoja la medicación sobrante con una gasa. Si requiere evitar un posible efecto sistémico, presione ligeramente el conducto lagrimal durante la instilación de gotas. ¿Ok? La vía óptica es la medicación óptica, actúa a nivel de oído externo y medio. Para esto, primero lo que tenemos que hacer es que nuestro frasco gotero tiene que estar caliente a una temperatura ambiente antes de administrarlo. ¿Para qué? Para evitar que el paciente se vaya a marear. Recuerden que el órgano del equilibrio es el oído, ¿sí? Ahí tenemos el equilibrio. Ahora, si nosotros le aplicamos unas gotas, recuerden que en el hospital, la mayoría de los hospitales tiene clima, tiene aire acondicionado, entonces quiere decir que estos medicamentos, aunque estén a temperatura ambiente, esos medicamentos tienen una temperatura un poco fría. Entonces, al momento de ponérselos en el oído al paciente, ¿qué le vamos a provocar? Pues mareo. Y lo mismo, nos indica que debemos desechar la primera gota. Haz de cuenta que la primera gota es como en el área quirúrgica. Cuando yo voy a vaciar un antiséptico, como el jabón quirúrgico, el alcohol o el isodín espuma, a mi riñón, cuando voy a hacer un procedimiento en el quirófano, primero tiro un poco de líquido, ¿no? En la cubeta de patada, y de ahí ya lo coloco en mi área de trabajo, el resto. Pues aquí es lo mismo, en todos los colirios o gotas tenemos que hacer lo mismo, desechar la primera gota. La pregunta es, ¿realmente nosotros lo hacemos así? Cuando le aplicamos gotas a nuestros pacientes, o nosotros mismos nos aplicamos gotas, o a nuestros familiares, ¿lo hacemos realmente? No lo hacemos, ¿sí? Lo tenemos que hacer. En la administración de medicamento vamos a colocar al paciente sentado con la cabeza ladeada o en decúbito lateral, dejando el oído a tratar en la zona superior. Vamos a limpiar alrededor del oído. Vamos a traccionar el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba y vamos a colocar las gotas en una zona lateral y posterior al conducto. De ahí vamos a realizar un ligero masaje en el oído sobre el trago que indique que el paciente permanezca en la posición de 2 a 5 minutos para que ese medicamento se absorba. También vamos a evaluar la aparición de dolor posterior a la aplicación de gotas o una quemazón o prurito en el conducto auditivo o la posible aparición de algún mareo en el paciente, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar esta noche. Son las 9 de la noche con 4 minutos. Lo que acabamos de ver, todo son conceptos, generalidades de farmacología. Vimos presentaciones, vías, recomendaciones, ¿no? Lo que debemos hacer.
Y ya de aquí empieza el siguiente tema que se llama farmacocinética, como es la absorción, distribución y metabolismo y la eliminación de los fármacos, ¿no? Que eso ya sería tema para la próxima sesión. Y hasta aquí me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar. Los escucho. Las diapositivas se les va a pasar al grupo, así como se les ha enviado a las anteriores. No, maestro, ninguna duda, todo muy claro. Ok, muy bien. Todo muy bien, maestro. Ok, dice Jenny que se le complicó. No se preocupe, Jenny, la clase quedó grabada, usted la puede ver posteriormente. ¿Sí? Ok, muy bien. Nada más tenemos a la alumna Criseli. ¿Alguna otra alumna de la universidad de primer semestre? Solamente Criseli, ¿verdad? Nadie más. Ahí está Mayrani. Está Juquila. Bueno. Ok. Muy bien. Pues bueno, les comparto las diapositivas también de este tema. Y pues nuestro primer taller pues ya está programado para el sábado 21 de septiembre. Ese primer taller de laboratorio, los que van a participar de manera presencial. Una semana antes les voy a mandar el material que vamos a llevar para trabajar el primer taller. Los alumnos que estén en línea pues van a ver la clase. Si hay dudas, preguntas, comentarios, lo van a hacer en el momento. Lo van a platicar ahí. Y en caso de los que no puedan participar en la clase, ya sea de manera presencial en línea, van a poder ver la clase grabada y cualquier duda pues lo podemos compartir en el grupo de WhatsApp también que tenemos. Ahí podemos aclarar dudas. Y pues vamos avanzando. Ya para la próxima clase vamos a ver este tema de farmacocinética y farmacodinamia y de ahí ya nos vamos de lleno a los primeros clasificación de medicamentos, que en este caso son los antihistamínicos, son los primeros que vamos a ver. ¿Sale? Vamos a empezar a revisar cada uno de los fármacos rápidamente, dosis, vías de administración, efecto terapéutico, para que nos los vayamos aprendiendo. Y sobre todo en los medicamentos, cuando lleguemos a los medicamentos por vía intravenosa, les vamos a decir cómo se aplican, ¿sí? Cómo es la dilución y preparación, aforación de estos medicamentos, tanto en administración en bolo como en administración de infusión continua, ¿sí? Y ya cuando lleguemos a ese taller, también por ahí vamos a llevar una bomba de infusión y vamos a aprender a manejar una bomba de infusión también. Para los alumnos que vayan a acudir a estos talleres, va a ser allá en la universidad y vamos a tener que comprar nuestro material para poder trabajar y vamos a trabajar en parejas, ¿correcto? Pues bueno, si no hay nada más que agregar, vamos a dar por terminada la sesión de esta noche. Gracias por participar, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. nos vemos. Descansa. Hasta luego. Luego, profe.